hogar, lo que puede significar una exposición a niveles altos de contaminación del aire, muchas veces mayor a la cantidad de contaminantes que hay en el exterior. Las alfombras, los muebles, la pintura y los productos de limpieza pueden emitir vapores tóxicos. Comúnmente en el aire del hogar hay polvo, caspa de mascotas, polen y olores. También puede haber moho, esporas y ácaros. Incluso en muchos hogares se encuentran gases como el radón y el monóxido de carbono en concentraciones alarmantes. Aire limpio es el que está completamente libre de partículas artificiales derivados de los elementos que usamos diariamente. Aire limpio, puro y energetizante son propiedades del ambiente que se encuentran en bosques, playas o lugares donde todavía el ser humano no ha intervenido. Las condiciones ideales para vivir son dadas por la naturaleza, donde puedes disfrutar de un ambiente natural, revitalizador y libre de contaminantes. Donde respirar es un placer. La actividad humana moderna está relacionada en gran medida con equipos que dependen de campos electromagnéticos como la televisión, la radio, computadoras, teléfonos celulares, hornos microondas, radares, entre otros. Estos campos generan efectos biológicos en la salud del ser humano. Estudios científicos han demostrado que la exposición continua a campos electromagnéticos puede ocasionar síntomas molestos y causar incluso enfermedades degenerativas de difícil tratamiento. No es fácil identificar y reconocer el peligro que el uso de elementos cotidianos como el celular trae para el organismo. El campo magnético se crea cuando recibimos o enviamos un mensaje de texto, hacemos una llamada o usamos la red Wi-Fi. Esto puede generar cambios en el cuerpo humano y, por ende, causar problemas físicos más adelante. El campo magnético de la Tierra tiene la capacidad de proteger y estimular de forma positiva el funcionamiento del cuerpo, pues brinda herramientas naturales para que el ser humano contrarreste los efectos nocivos del agotamiento y de la contaminación invisible que produce la tecnología. Vive conectado con el mundo de forma saludable y sin perder el vínculo con la naturaleza. Como todos los seres vivos, el ser humano requiere y utiliza energía para varios procesos. Caminar, correr, moverse, respirar, crecer, entre otros. De acuerdo con la física, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nuestro organismo requiere diferentes fuentes externas de energía para vivir y estar saludable. La naturaleza, de hecho, nos brinda fuentes como el aire, agua, descanso, luz y nutrición. Su interacción con el cuerpo humano, por ejemplo, ayuda a mantener la temperatura ideal para que todos los sistemas estén en balance y funcionen de forma adecuada. Cada día respiramos unas 30,000 veces y aunque no lo podamos ver, está compuesto por diversos gases. El oxígeno es el más importante para mantenernos vivos, porque las células de nuestro cuerpo lo necesitan como fuente de energía y para crecer. Sin oxígeno, las células del cuerpo se morirían. Agua para la vida, para respirar, para comer, para hidratarnos. El agua es una fuente de energía importante para el ser humano. Sin ella, el organismo no podría transportar los nutrientes, ni regular la temperatura, entre otras funciones vitales. El sueño es tan importante como el aire o el agua. Durante el descanso nocturno, el cuerpo deja de producir ciertas hormonas y genera otras diferentes. Es el momento en que la energía se transforma y renueva, para que la mente y el cuerpo estén al 100% para las actividades del día. La luz marca el ritmo de nuestro reloj biológico, un estímulo que influye en el estado de ánimo, desde el punto de vista psicológico y fisiológico. Una adecuada iluminación nos ayuda a ser más eficientes, a mantenernos en estado de alerta e incluso propicia un mejor descanso.
El organismo humano necesita proveerse de energía a través de los alimentos. Los llamados macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas que constituyen los alimentos, son las fuentes de energía, calorías, para nuestro óptimo funcionamiento. Una vez digeridos hasta sus elementos más básicos, son absorbidos en el intestino y distribuidos a través del sistema circulatorio por todas las células del organismo. El organismo transforma toda esta energía química de las diferentes fuentes y las convierte en energía mecánica, energía térmica y energía eléctrica. Y eso se traduzca en una vida saludable. La naturaleza tiene la capacidad de brindar las condiciones adecuadas para que estas fuentes de energía contribuyan a que tu cuerpo esté en balance. Y eso se traduzca en una vida saludable. La luz solar es una forma de energía. Es responsable de la vida tal como la conocemos. Sin la energía solar, la vida en la Tierra no sería posible. Los humanos también necesitan luz solar. Nos ayuda a regular el ciclo del sueño y vigilia del día y la noche. El sol genera iluminación en todas las longitudes del espectro de luz visible. Y también se cree que la luz solar afecta varias funciones fisiológicas. Es la luz en su forma natural la que nos ilumina desde hace miles de años. Por desgracia, la mayoría de nosotros ya no pasa el día en un ambiente de luz natural. La vida, el trabajo, la escuela y muchos momentos de ocio suceden en interiores. La vida moderna nos coloca bajo la luz artificial. Ya sean las tradicionales lámparas incandescentes o fluorescentes, la luz artificial convencional no es ideal en lo absoluto por muchas razones. A diferencia de la luz solar, nuestra tecnología genera energía solo en una parte del espectro de luz. Esta energía parcial es irregular en su ancho de banda. La luz solar produce un rango amplio y equilibrado de longitudes de onda. Eso es luz natural. La luz artificial no tiene estas propiedades. Busca iluminar tus actividades de forma natural, saludable y de espectro completo, que brinde así balance y equilibrio a tu vida. Muchos negocios en el mundo se han transformado y otros han llegado a su final. El cambio es una constante y el futuro difícil de predecir. Esto obliga a las empresas a estar más atentas a las tendencias de los consumidores, a ser creativas y aprovechar la oportunidad para desarrollar el emprendimiento. El gran avance tecnológico en las comunicaciones ha generado, además de una apertura en el intercambio y conocimiento de tecnologías y productos entre los países, un cambio enorme en las transacciones y decisiones de los consumidores. El consumidor actual busca opciones personalizadas, contacto directo con sus marcas, información clara para conocer los beneficios y características de los productos y servicios sin recurrir a intermediarios, alternativas que les permitan adquirirlos en cualquier momento de una manera rápida y sencilla. Este consumidor busca llevar una vida saludable y acercarse más a la naturaleza, que en su hogar existan productos que faciliten su vida, brinden bienestar, comodidad y entretenimiento. El concepto de salud y bienestar se encuentra dentro de las necesidades y principales tendencias en el mundo y, por ende, resulta una gran oportunidad de negocio. Sistemas de comercialización y productos que parecían sólidos han sido desplazados por productos y prácticas novedosas. Facilidad de compra, servicio rápido, seguro, garantizado, dinámico y, lo más importante, recomendable y de fácil expansión con sus redes de amigos y familiares. Son algunos de los factores de éxito de los nuevos negocios. En Niken encuentras un producto y una historia que la gente quiere y necesita conocer. Cuando llevas alegría, salud, oportunidad para mejorar los ingresos familiares y le das valor a cada quien, generas opciones para que las personas con las que trabajas se transformen en mejores seres humanos. Maximiza el poder de tu capital relacional para construir un negocio altamente exitoso, sin los tradicionales costos de un negocio convencional. Aquí
Aquí encuentras una alternativa de emprendimiento, de generación de ingresos, de crecimiento y prosperidad, así como de aprendizaje, mientras generas un impacto favorable en la sociedad. Con Niken podrás cruzar fronteras y trascender otras culturas con un sistema que se adapta a los cambios de los negocios modernos. Hola, muy buenos días a todas las personas que se están conectando en este momento vía Zoom, vía YouTube. Hoy estamos muy felices, está iniciando un nuevo mes de agosto y lo traemos lleno de contenidos interesantes para cada uno de ustedes. Me presento, mi nombre es Adriana Costa, me desempeño como gerente comercial para Niken en Colombia. Hoy los saludo desde Bogotá y hoy traemos un invitado muy especial. Hoy traemos un tema que de seguro es de interés para todos los que nos estamos conectando, jóvenes, pequeños, grandes, para todas las personas, porque qué tan importante es tu corazón. Entonces, hoy tenemos un tema que de seguro te contaron cuando te invitaron, has visto las invitaciones y dice, es el tema de polución ambiental y su relación con el riesgo cardiovascular. Tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué tiene que ver el aire con el corazón? Pues para esto tenemos un invitado muy interesante que nos va a contar y nos va a ampliar desde el punto de vista médico cómo se relacionan. Te voy a contar, él es médico, es el doctor Nelson Murillo, él nos acompaña desde Cali, Colombia, y es médico internista, cardiólogo, especialista en falla cardíaca y cardiooncología. Tiene todo el conocimiento y el bagaje para acompañarnos y guiarnos hoy en un proceso de información bien interesante en cómo cuidar tu salud, tu corazón, desde la conciencia de lo que estamos respirando. Adicional, hace parte de nuestra comunidad Niken desde hace 5 años y pues hoy quiere compartir con nosotros parte de ese conocimiento. Entonces, muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Hola, hola. Hola Adriana, muy buenos días para todos. Muchas gracias a Nike, muchas gracias a todos por su entusiasmo para asistir a esta conferencia. ¿Cómo están todos? Vamos a compartir una conferencia muy interesante el día de hoy que tiene que ver con aspectos fundamentales respecto a la presencia de la polución ambiental y el riesgo cardiovascular. ¿Ya están viendo la pantalla allí, Adrianita? Sí, Nelson, ahí Ok, estamos viendo bueno. la pantalla. Dame solamente un segundo para que entendamos toda la dinámica. Vamos a hacer la presentación. Si tienes alguna inquietud, alguna duda, nos la puedes escribir por el chat y al final, de acuerdo al tiempo que ya nos quede la presentación, podríamos resolver algunas preguntas con el doctor. Entonces, doctor, muchísimas gracias y bueno, quedamos todos oídos. Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos a esta conferencia, a toda nuestra comunidad Niken y a la comunidad en general que se presenta el día de hoy para este evento. Quiero compartirles esta conferencia, poniendo de antemano en este preámbulo, la importancia de la enfermedad cardiovascular y el ambiente. Nosotros pensamos que esto es una relación que probablemente no existe de forma puntual. Pero cuando analizamos los estudios, analizamos la data para la conferencia, encontramos que hay una cantidad de elementos importantísimos aquí. La conferencia va a estar basada en algunas revisiones científicas de reciente aparición en revistas muy frecuentadas por nosotros los cardiólogos. Ante esta revista que es como una de nuestras guías importantes, que es el American, la guía de la Asociación Americana de Corazón, donde es una revisión en estado del arte respecto a la polución y la enfermedad cardiovascular, más otros tipos de artículos, pero está muy basada en esta revisión. Cuando vamos a la literatura, encontramos de que la enfermedad cardiovascular o los artículos en bases de datos importantes, esta es una base de datos que es muy frecuentada también por nosotros, que es la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en esta base se llama el PubMed, encontramos que hay cerca de 3.750 artículos de referencia respecto a esta temática, o sea que este tema no es desconocido para las personas, no es desconocido para la ciencia, y de hecho hay publicaciones muy específicas donde vemos que la relación puntual
entre riesgo cardiovascular y efectos ambientales. Vamos a ver en el transcurso de la conferencia alguna parte muy técnica, pero quise tratar de traducirla lo mejor posible para que ustedes allá en sus casas entiendan un poco mejor lo que sucede a nivel ambiental y el riesgo de enfermarnos. Entonces vamos a mirar desde el punto de vista introductorio. Entonces vemos que ahí la contaminación ambiental es la mayor causa de muerte y discapacidad prematura reversible en el mundo actual. Entonces vemos que hay una correlación importante entre la contaminación y la mortalidad de las personas. Y hay un tema interesante que vamos a ver adicionalmente a esto, que es se habla el polutoma y el esposoma. Estas son las cantidad de influencias relacionadas con la contaminación en la salud humana, incluida la exposición a largo plazo en la vida. No es lo mismo que usted esté expuesto 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, a que tenga años de exposición continua y frecuente respecto a la contaminación o a un contaminante específico. Entonces, en un contexto más amplio, los efectos sobre la salud de la contaminación atmosférica tienen una huella muy importante en la salud de las personas y es atribuible a varios elementos importantes. La naturaleza perniciosa del elemento contaminante, es decir, qué tan tóxico es lo que yo me estoy exponiendo, que es persistente y generalizada, y la prolongación en el tiempo de esa contaminación atmosférica. Como decía previamente, no vimos 5 minutos, que es exposición de 30 a 40 años, que lo vemos en enfermedades como, si no estoy mal y se acuerdan, recientemente se expidió una ley contra el asbesto, que es una sustancia demasiado tóxica en el ambiente, y hay ya una regulación con sustancias como esta y la prohibición de sustancias, porque hay una clara correlación entre enfermedad pulmonar, muerte cardiovascular o muerte relacionada a fibrosis pulmonar con esta sustancia. O sea que es una naturaleza perniciosa, es demostrable y un efecto generalizado a las personas que hace que tengamos ese tipo de contaminación. ¿Por qué es importante esto? Porque el impacto epidemiológico, hay unas estrategias y el aire se está midiendo constantemente. Si ustedes ven algunas ciudades, hay algunos elementos y algunos sitios donde se mide el aire y vemos ciudades que tienen aires muy puros. Y eso es medible y tienen premios y cosas por tener aires puros en algunos países. 9 millones de muertes totales directamente atribuibles a la contaminación ambiental. 4.2 asociada a la contaminación atmosférica y 2.9 a la contaminación doméstica, es decir, a la contaminación en su sitio de trabajo, en su casa, en su oficina. Por eso también hay medidas ambientales como el desuso del tabaco. Si usted ve muy bien, por lo menos en Colombia y en algunos países de Latinoamérica, está prohibido el uso de tabaco en los lugares cerrados, en las oficinas, porque usted cuando comienza a fumar, comienza a exponerse crónicamente a un efecto tóxico y nocivo del tabaco en las personas que están alrededor. Se llama tabaquismo de segunda mano. Y muchos pacientes desarrollan EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica relacionado al uso del tabaco en sitios cerrados. Hay algunos cálculos recientes, esta sigla se llama Global Burden Disease, o sea, la medición mundial de enfermedad, estima que la exposición a las partículas ambientales causó 4.2 millones en una parte del tiempo, de las cuales hay un término interesante, que son los DALIs, o los días ajustados de incapacidad. Entonces, una cosa es que usted se muera y otra cosa es que no pueda producir. Entonces, vemos que la discapacidad relacionada con este tipo de elementos relacionados a enfermedades ya laborales, incluso la expresión crónica, un factor de riesgo a enfermedades laborales o al desarrollo de enfermedades ya ocupacionales asociadas a la exposición ambiental, habla de que se perdieron 103 millones de vidas ajustadas por discapacidad, que esto representa cerca el 7.6 de las muertes totales mundiales y representa 4.2 de los días de los DAI mundiales y de la pérdida de discapacidad o de mortalidad relacionada a esto. Entonces, esto cada vez va jugando un papel más importante en la correlación de mortalidad y días ajustados por pérdida de capacidad laboral y todos sus efectos. Adicionalmente a esto, en la mortalidad de uso, relativamente doméstica, el uso de los combustibles sólidos fue responsable de 2.8 millones de muertes
y 85.6 millones de DALYs en el 2015. O sea, esto aporta un 50% de la carga sanitaria relacionada a enfermedad cardiovascular. O sea que tenemos puntos importantes aquí relacionados a mortalidad y pérdida de capacidad laboral. Si hacemos un mapa de la contaminación atmosférica, hay algunos países del mundo que aportan mucho más a la mortalidad y aportan mucho más a la presencia de contaminantes en sus zonas. Si vemos en el código de colores, lo que es Asia, aporta que tiene el 70% de la población, supera los 35 miligramos metro cúbico en general, y casi el 99% de las personas están expuestas a este tipo de condiciones cada año. Es decir, todo el mundo tiene un grado de exposición importante. Entonces, vemos que esto cada vez más es un factor de riesgo relacionado a problemas ambientales. Vemos que la gente está expuesta crónicamente a esto. Y por eso, incluso antes de esta situación de salud pública que vimos a nivel del mundo, vemos que en algunas ciudades del mundo, de esta zona del mundo, la gente utiliza ya tapabocas de forma corriente. Para ellos no ha sido tan fácil, tan difícil colocar el tapabocas, porque ya lo toman como una parte normal de su vida. Y aquí lo vemos en los gráficos, donde muchos países de estos aportan grandes contaminantes desde el punto de vista ambiental. Otro punto importante es que, desde el punto de vista hogar, 2.5 de muertes prematuras en el 2016 son relacionadas a contaminación ambiental en sus hogares. Entonces, vemos, si usted se preguntaría, pero bueno, ¿cómo contribuye la mortalidad ambiental en otros factores de riesgo cardiovascular? Vemos aquí en este gráfico que la polución total estimada de muertes, vemos que eran cerca de 8.5 millones, 6,5 millones, 7 millones son relacionados con esto, y se parece mucho a lo que sucede con el tabaco. Entonces, el hecho de tener polución ambiental se equipara muy posiblemente a lo que sucede con el tabaco en las personas. Otras enfermedades como tuberculosis, malaria, recuerden que este tipo de enfermedades son las enfermedades transmisibles. Estamos hablando de enfermedades no comunicables, o lo que llaman otros enfermedades no comunicables a las enfermedades cardiovasculares, como enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y todos estos. El abuso de alcohol, la muerte por accidentes, muertes relacionadas a cosas infecciosos como el ébola, pero la polución juega un papel fundamental aquí en el contexto de mortalidad. Y vemos que muchos países aportan una carga importantísima de toneladas métricas anuales de CO2. Esto es toneladas métricas, por lo menos China, Estados Unidos. Para Latinoamérica tenemos países como Brasil y México, que son países muy grandes de la región, que aportan una carga de mortalidad o carga de CO2 al ambiente de forma muy importante. ¿Esto por qué lo resaltamos? Porque puede que los países no tengan otro tipo de poluciones de punto de vista de tóxicos, pero la carga de CO2 aumenta. Esta huella de carbono produce más en alteraciones de la temperatura global y alteraciones del cambio climático. Y esto obviamente se traduce en alteración de la capa de ozono, que producen mayor daño a los ecosistemas y al ser humano. Desde el punto de vista de Latinoamérica, entonces, en las partículas de aire, especialmente las partículas menores a 2.5 micrómetros por metro cúbico, vemos que Perú, esto es una referencia al 2018 que hizo Greenpeace y el World Air Quality Report, donde Chile y Perú en ese momento tenían una cantidad importante de carga de partículas de aire mayor de 2.5. Santiago de Chile y Lima, si usted vive en Santiago o vive en Lima, se acuerda que hay unas nubes, o cuando usted se levanta por la mañana, una bruma muy importante en las ciudades, al igual que ciudades en Colombia como Bogotá y Medellín, donde tenemos partículas de aire de forma importante, y el día amanece encapotado, amanece nublado, por decirlo de alguna manera. Los que entienden el término, amanece como una nube constante sobre la ciudad y usted no ve a 100 metros de forma adecuada. Ciudades grandísimas como Sao Paulo, Ciudad de México, donde también la carga de partículas iguales o menores a 2.5 micrómetros por metro cúbico es muy alta. O sea que tenemos ciudades muy contaminadas, probablemente por un sinnúmero de relaciones o un sinnúmero de factores como la contaminación por vehículos, las fábricas, el uso de combustibles fósiles,
en ese tipo de personas o de ciudades. Entonces, yendo al punto, ¿qué es la polución y cómo actúa? Entonces ya vimos un poco la parte estadística y el impacto epidemiológico de la mortalidad por la polución. Ahora vamos a hablar un poco de qué es la polución y cómo actúa. Hay muchos factores que pueden producirnos polución y alteraciones ambientales, que van desde la simple alteración de la temperatura, la exposición al ruido, que también es otro contaminante importante, y esto genera estrés mental, el estrés psicosocial, los factores socioeconómicos y culturales, la contaminación electromagnética, los riesgos ocupacionales, los entornos y el cambio climático y el ecosistema se ven alterados o se alteran de una forma tan importante que llevan a alterar, valga la redundancia, el ecosistema la homeostasis de las personas, y esto lleva a enfermedad. Entonces puede considerarse todos esos factores con la contaminación y amplificar el potencial de situación cardiovascular. Es decir, si yo tengo alteraciones de la temperatura o tengo más estrés mental, por ejemplo, tengo un paciente que está sometido a ruido constante, trabaja en un sector de la ciudad con una alta carga de ruido, tiene un estrés físico mayor. Entonces, ese estrés físico mayor genera más carga adrenérgica. Al generar más carga adrenérgica, hay más adrenalina circulante en esa persona, y esto ayuda a la generación de hipertensión o enfermedad cardiovascular. Es como se correlacionan estos sistemas en general en las personas y nos ayudan como a entender. Vamos a ver esta gráfica, que es probablemente la gráfica más importante de la conferencia. Entonces, ¿cuáles son los efectos mortíferos de la contaminación? Entonces, aquí vemos del punto de vista de órgano específico. Entonces, a nivel cerebral produce aumento de la isquemia cerebral. Vamos a ver en el desarrollo las diapositivas posteriores algunos ítems muy importantes de cada uno de estos puntos. Entonces, hay problemas cognitivos, enfermedades neurodegenerativas. De hecho, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer tienen alguna correlación con estas patologías, o incluso otro tipo de disautonomías neurológicas de causa muy clara. Probablemente una de las más importantes, la alteración de la frecuencia cardíaca o el ritmo en el paciente, alteraciones de la función cardíaca a nivel reproductivo. Vamos a ver que las poblaciones cada vez son menos fértiles, y esto tiene correlación con la parte ambiental. Tiene más aumento de abortos espontáneos o problemas de crecimiento en el feto. Y ahí tenemos retardo de crecimiento intrauterino, y se asemeja mucho a lo que sucede cuando una mujer fuma. Si yo tengo una señora que está expuesta a una polución ambiental muy importante y está expuesta a un contaminante del aire muy importante, tenemos problemas de retardo de crecimiento uterino y abortos espontáneos o partos prematuros. Probablemente una de las más relacionadas y que más conocemos es el agravamiento de la enfermedad obstructiva crónica y problemas de la degradación de la función pulmonar por exposición de contaminantes que llevan a alteración de mecanismos tan importantes en el pulmón como es el surfactante pulmonar, que es nuestra vía de entrada, nuestra primera exposición y nuestro primer mecanismo de respuesta a los factores ambientales que hacen que tengamos un muy mal desarrollo de las defensas respiratorias o mucha agresión sobre mi pulmón que termina dañándolo. A problemas de trombosis periférica o disfunción de las paredes de los capilares, y haciendo una cosa que llama disfunción del endotelio. El órgano más importante después del corazón en nuestro cuerpo se llama el endotelio vascular. El endotelio, haga de cuenta que si usted es la cubierta interna de los vasos, por decirlo de alguna manera, es la superficie interna de nuestros vasos sanguíneos, y si usted lo expone, sería equivalente a varias canchas de fútbol si lo corta y lo expone completamente. Es un órgano activo, tanto el punto de vista endocrino y el punto de vista funcional, porque ahí se sucede una cantidad de mecanismos que tienen con fenómenos inflamatorios crónicos que hacen que tengamos enfermedad crónica. Vamos a ver eso más adelante. Aceleración del proceso de arteriosclerosis y vasoconstricción en los vasos, que llevan a la presencia de mayor enfermedad cardiovascular y a la presencia de otros factores. Entonces, desde el punto de vista de nosotros como cardiólogos, nosotros como médicos, internistas, cardiólogos, nos gusta mucho lo que llamamos la evidencia de las cosas. Es decir, si yo lo que estoy hablando tiene algún tipo de evidencia científica, si hay algún estudio clínico que lo soporte. Por ejemplo, si ustedes lo ven ahorita, estamos sacando una cantidad de moléculas para las enfermedades, especialmente lo que está sucediendo en la actualidad, y después de cierto tiempo se dice, esto ya no sirve para esto no es lo que esperábamos que fuera. Así nos pasa con esto. Entonces, en el punto de vista de la evidencia, hay varias zonas.
una zona 1, una zona 2, una 3, o una zona donde hay mejor evidencia, hay un efecto bien reconocido sobre todas las causas de mortalidad y mortalidad cardiovascular específicamente, hay evidencia emergente, es decir, que cada vez hay más estudios y hay más correlación entre lo que corresponde a polución y enfermedad cardiovascular desde el punto de vista de hipertensión, de diabetes, de falla cardíaca, de ACVs y probablemente un poco menos con trombosis y arritmias, pero no hay mucha evidencia, pero está en proceso de investigación. Esto es lo que dice el artículo. Entonces, ¿qué son las partículas o cómo son las partículas? ¿Cuáles son sus tamaños? Entonces estamos hablando de las partículas o las fracciones de partículas de entre 2.5 micromicras, que son probablemente nuestras partículas que tenemos más precaución, pero existe otro tipo de partículas, que son las partículas finas y las partículas ultrafinas. Y en este tipo de partículas hay partículas como son el gas de ozono, el dióxido de sulfuro, el dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, que ya vimos la carga tan importante del monóxido de carbono, y lo que es el plomo en el ambiente. Todas esas partículas son bastante deleterias y tenemos patologías relacionadas a las partículas, las PM2.5 que llamamos, pero también hay patologías relacionadas a la exposición crónica y deleteria de este tipo de sustancias o materiales particulados tóxicos en los ambientes. Entonces, las 2.5 se derivan primariamente de la combustión de combustibles fósiles, procesos industriales y generación de energía. Esas son las que más producen partículas 2.5. Pero adicionalmente, esas partículas primarias también se mezclan con partículas secundarias, aerosoles orgánicos volátiles, partículas de sulfato, nitrato, por emisiones de azufre o óxido de nitrógeno. Es decir, hay un sinnúmero de partículas en el ambiente que hacen parte de esto. Entonces vemos que desde el punto de vista de todo lo que encontramos, lo que llamamos material particulado en el ambiente, vemos que tenemos potasio, sodio, calcio, aluminio, hierro, cobre, plomo como tal, que es demasiado tóxico, elementos de carbono orgánico, lo que todo corresponde a la biomasa, el diésel, el petróleo. Hay sitios del mundo donde todavía se cocina con petróleo, sitios del mundo donde todavía se cocina con carbón y la expresión crónica al diésel. El diésel el componente de la gasolina o el componente del diésel como tal es uno de los contaminantes más importantes relacionados a esto. Productos de la incineración, origen de sulfatos, diésel y combustión de carbón, nitratos orgánicos, combustión de alta temperatura como la industria, y también lo que corresponde a los fertilizantes y todo lo que corresponde a la carga de toda la industria o la industria agrícola. Todo eso también produce el uso de fertilizantes y componentes animales, también un componente muy importante lo que es el material particulado. Entonces, cualquier partícula que llega a nuestro cuerpo puede estar compuesta de esto. Entonces, parte del llamado es, ¿dónde estoy yo? ¿A qué me estoy exponiendo? Y esto qué puede producir en mi organismo. Aquí lo vemos de una forma un poco más clara. Entonces, hay una emisión, hay una distribución o un transporte de la sustancia contaminante. Esos contaminantes primarios, materiales pesados, CO2, partículas, sulfuro, mecanismos de la calefacción, otras fuentes biogénicas, la salud humana y animal. Recuerden que nosotros también como humanos tenemos una carga una huella de carbono muy importante y cada vez se habla mucho más respecto a la huella de carbono relacionada con los animales. Tenemos una cantidad de campos de pastoreo y una cantidad de animales que tiene una carga muy importante en este contexto. Esto a su vez produce contaminantes secundarios y llevan a lo que se llama la lluvia ácida y eso obviamente pues, produce una cantidad de efectos importantes, además del efecto invernadero y el cambio climático de la temperatura. Entonces, hace una década había una disminución, probablemente una producción mayor de esto, pero se ha tratado de trabajar en ese sentido, produciendo o estimando un contribuyente natural del 18% atribuible a la mortalidad del aire, probablemente bajando un poco más este factor. Este gráfico también es demasiado importante. Entonces vemos que la polución del aire produce un arco reflejo neural y produce un mecanismo que se llama el estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Es el mecanismo a través del cual nuestro organismo produce todos los efectos metabólicos y sistémicos relacionados a esto. Si lo vemos en este gráfico, entonces el estrés oxidativo y la polución producen un arco reflejo neural que produce una estimulación
de nuestros órganos y sistemas, produciendo o translocación directa del sistema o cómo actúa un intermediario biológico en el sistema. Entonces, este estrés oxidativo produce un imbalance autonómico. Nosotros somos un sistema que se llama simpático y parasimpático, y ese sistema simpático-parasimpático se altera y produce una cascada de eventos o una cascada de sustancias que tienen que ver con la generación de mayor adrenalina corporal. La adrenalina es como nuestra gasolina corporal. Y esa adrenalina, ese pico de adrenalina y sustancias como la adrenalina, cortisol, catecolaminas circulantes, producen aumento de la frecuencia cardíaca. El aumento de la frecuencia cardíaca adicionalmente produce aumento de la presión arterial, y la exposición crónica y constante a estos mecanismos lleva a la generación de mayor hipertensión, enfermedad coronaria y accidentes cerebrovasculares en las personas. Miren, entonces, que hay una correlación importante de este mecanismo. Otro mecanismo también demasiado frecuente es lo que llamamos la disfunción endotelial. El endotelio vascular, que es la cubierta interna o la matriz interna de nuestros vasos sanguíneos, por decirlo de alguna manera, se altera, y todas las sustancias que están en él, que se llaman factores de adhesión, citoquinas inflamatorias, interleuquinas, una cantidad de sustancias, factores de necrosis tumoral alfa, cortisol, todas estas sustancias se alteran y llevan a la producción o a la generación de fenómenos de vasoconstricción mayor, que genera alteración del músculo lisovascular, que a su vez genera más hipertensión y más enfermedad cardiovascular. Perdón que me devolví. Y otro mecanismo importante es la activación del eje hipotálamo hipoficiario. Este a su vez produce ¿qué? Produce alteraciones del eje hormonal, que se traduce en alteraciones de la fertilidad en las personas. Por eso es tan importante este mecanismo. Otro mecanismo interesante es la inflamación sistémica y las vías trombóticas. En la inflamación sistémica, ¿qué sucede? Es una inflamación no aguda, sino que es una inflamación constante y crónica. Y esta es la que daña los vasos sanguíneos y todos los órganos en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace este mecanismo? Potencia los trastornos cardiometabólicos como hipertensión, diabetes, alteraciones en lo que llamamos el remodelado ventricular, hipertrofia vascular, daño renal y progresión aterosclerosis. O sea, eso es lo que hace la exposición crónica y constante a un mecanismo lesivo de estrés metabólico. Estos mecanismos son muy importantes también. Entonces, el momento y la escala del efecto, es decir, qué tan frecuente es el efecto, qué tan fuerte es el efecto y cómo es el contaminante. Es decir, yo trabajo en una fábrica donde estoy expuesto constantemente a polución, a polvo, a materiales particulados importantes. Entonces tengo un efecto contaminante y trabajo en esa fábrica 25 años. Cuando salgo de esa fábrica, probablemente voy a tener pulmones si no me protegí adecuadamente. Y eso es lo que sucede en muchas enfermedades laborales. Entonces, mucha gente está expuesta crónicamente a un mecanismo constante que puede ser el calor, la temperatura, que afectan. Y adicionalmente, hay una cosa que llama la predisposición genética y las vías homeostáticas. No todos respondemos igual y no todos nuestros genes son iguales. Y estos mecanismos productores también de cáncer en las personas. Tengo una exposición crónica a un mecanismo y esto genera también cáncer en las personas. Ya hay una predisposición genética, hay una sustancia que llamamos los oncogenes y tienen que ver con la exposición crónica y con la inflamación crónica de un órgano. Es decir, por ejemplo, se los pongo muy gráfico. Usted tiene una lesioncita en la piel y usted se la rasca constantemente y genera una carachita o una úlcera. Se la rasca hasta que esas células que hay se degeneran y pues una patología, un cáncer de piel. Con un mecanismo tan sencillo como quitarse y ponerse, quitarse y ponerse, o exponerse y no exponerse al mecanismo. Entonces, no todos esos efectos se producen en diferentes puntos del tiempo y la convergencia de vías. Es decir, si yo me expuse, pero ya me volví hipertenso, estoy obeso, fumo, tomo licor, consumo drogas, estoy en un ambiente de polución constante, llego a mi casa y mi casa es peor que la fábrica. Entonces, todo esto altera mis vías metabólicas y esta conjunción de efectos aumenta mi riesgo. Entonces, esto también conduce al desarrollo de enfermedad cardiovascular, elevación de la glucosa, la presión arterial, arritmias y falla cardíaca en los pacientes. Este mecanismo también es muy importante. Entonces, una cosa es lo que entra por mi sistema respiratorio, pero también hay mecanismos muy importantes que tienen que ver con la peroxidación en el tracto gastrointestinal. Todo el tiempo estamos tragando partículas ultrafinas. Y hay un mecanismo muy interesante que estas partículas ultrafinas influyen en la inflamación y potencia otras vías inflamatorias.
Nosotros tenemos una conferencia que tiene que ver con el microbioma intestinal y la contribución del microbioma intestinal en el ejercicio de la inflamación crónica de las personas, como factores también relacionados a la enfermedad cardiovascular. Entonces, estos partículas ultrafinas también llevan a la inflamación crónica, y uno de los mecanismos interesantes es la buena hidratación, hidratarnos con agua alcalina persistentemente y permanentemente, y esto va a hacer que nuestras vías metabólicas a nivel gastrointestinal, hay una cosa que se llama el pepsinógeno. El pepsinógeno tiene que ver con la presencia de factores de acidificación gastrointestinal, y el agua alcalina bloquea la activación del pepsinógeno. Ese pepsinógeno bloquea también la inflamación crónica y disminuye el consumo de sustancias como antiácidos, el consumo de sustancias como los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, el omeprazol. Entonces, este mecanismo también, al ser combatido y a mejorar nuestra hidratación sistémica, podemos disminuir de forma importante esas partículas ultrafinas que harán mi sistema digestivo. Entonces tenemos que tener medios biológicos y medios de mitigación de exposición de forma adecuada. Eso es un poco lo que vemos en la enfermedad cardiometabólica. Entonces, vemos que hay inflamación de bajo grado, se expresan estas sustancias que llamamos los factores inflamatorios, que llaman el NF-κB. Eso es mala información que probablemente no entiendan mucho de esos mecanismos, lo que llamamos metaloproteinasas o citoquinas inflamatorias, que generan la activación del endotelio, y esto aumenta la exposición o el riesgo que yo genere activación de las plaquetas. Las plaquetas son los mecanismos implicados en la trombosis endovascular, que es la que produce el infarto de miocardio y las trombosis. Entonces, esto tiene que ver con eso. Mecanismos de activación del endotelio también tiene que ver con la vasodilatación, la proliferación del músculo liso y la inflamación del músculo liso vascular, y esto lleva a mayor hipertensión, mayor enfermedad cardiovascular, mayores alteraciones de la perfusión periférica, que llevan a infarto de miocardio y a falla cardíaca finalmente. O el aumento de radicales libres de oxígeno y sustancias inflamatorias que alteran la función del endotelio. Entonces, hay sustancias, como se llama la NADP oxidasa, que tienen que ver con una cosa que se llama los superóxidos en las sustancias. El ejemplo es muy sencillo. Es como cuando usted coge, algunos de ustedes conocen el agua oxigenada. Entonces, cuando usted coge una superficie donde usted tuvo una lesión y le echa agua oxigenada, usted ve que comienzan a salir burbujas. Eso es lo que hace el agua oxigenada, y eso es lo que se produce cuando hay sustancias como las peróxidos en las células. Y eso, ¿qué hacen? Aumentan la mortalidad celular y aumentan lo que llaman radicales libres de oxígeno, y a su vez los radicales libres de oxígeno matan células. Es decir, no debemos envejecer adecuadamente y otra cuestión es acelerar nuestro envejecimiento. Esto produce envejecimiento celular, y a su vez, al producir envejecimiento celular, produce mayor mortalidad y envejecimiento de nuestros órganos con mayor mortalidad. Entonces ya sabemos que la contaminación como tal, desde el punto de vista de mortalidad cardiovascular, aumenta el riesgo relativo de infarto en una proporción importante, en 1.025. También promueve la aterosclerosis de eventos recurrentes, y obviamente lo más importante, lo que llamamos la exposición a largo plazo, tiene que ver mucho con esto. Hay algunos estudios, por ejemplo aquí refiero a un estudio canadiense, donde habla que las muertes por cardiopatía aumentaron significativamente, a pesar de que el promedio en Canadá de partículas de 2.5 era un poco bajo. Sin embargo, hay otros contaminantes que lo hacen expresar. También habla de que en corto plazo, tanto las partículas 2.5 junto a dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono se asocia a un mayor riesgo de mortalidad por infarto. O sea, en la medida que yo tengo más exposición a estos tres contaminantes, tengo más riesgo de infarto de miocardio. ¿Qué sucede aquí? Entonces vemos que hay una alteración en lo que llamamos el eje del óxido nítrico. Hay una sobreexpresión o una disfunción de la óxido nítrico sintetasa, que tiene que ver con los mecanismos de rigidez arterial y el mecanismo de la hipertensión arterial, en respuesta, por ejemplo, en este experimento, en respuesta a productos del diésel. Es decir, hay una correlación clara de que la exposición a productos del diésel está relacionada a la disfunción de endotelio mediada por estas sustancias, que lleva a mayor rigidez y a mayor hipertensión. Recuerden que en la medida que nosotros envejecemos, nuestras arterias son más rígidas. Yo le digo a mis pacientes, haga de cuenta que su arteria es como un tubo de PVC. En la medida que yo envejezco, mi arteria se vuelve más rígida. ¿De qué depende? De muchos factores, entre ellos la contaminación y la exposición a sustancias tóxicas, que hace que tengamos esos mecanismos. Otras revisiones también hablan de que
el riesgo relativo de tener accidente cerebrovascular. En el promedio de partículas, en un estudio de 28 países, donde se realizaron 94 estudios, mostró que el aumento de hasta 10 microgramos metro cúbico en concentración de PM25 y de PM10 aumentó un 1% el riesgo relativo de accidente cerebrovascular y mortalidad por accidente cerebrovascular. Es decir, a veces no hay causas claras, pero esto es uno de los factores relacionados aquí. Vemos que la hipertensión, la arritmia y la diabetes puede estar relacionada con la enfermedad cardiovascular. Toda la parte cardiometabólica del paciente, incluyendo la enfermedad renal crónica, obesidad, trastornos respiratorios cada vez más frecuentes, están asociadas a la contaminación, pero obviamente necesitamos investigar un poco más. Entonces, hay dilatación de la arteria. Por ejemplo, si usted ve en este gráfico, podría ser esto el endotelio vascular y hay una pared de la arteria que es más rígida, eso produce disfunción de la arteria y cambios de resistencia de órganos tan importantes como el de la retina. Entonces, tenemos más problemas oftalmológicos en las personas relacionadas a cambios pequeños, en general correlacionados con disfunción de la arteria de la retina, que produce problemas de neuropatías ópticas, trastornos de la visión o deterioro de la visión en los pacientes. En principio, ¿qué sucede? Entonces, hay una disfunción y una alteración del endotelio como tal. Hay inflamación que involucra componentes innatos y adaptativos. Hay vías protrombóticas. Hay desequilibrio autonómico, es decir, que favorecen el tono simpático, básicamente en mecanismos respiratorios del pulmón. Hay un efecto sobre el sistema nervioso central que afecta el eje hipotálamo hipoficiario y hay un cambio que llaman los cambios epigenómicos, que tienen muchas vías, pero todas estas vías son interdependientes, o sea, todo esto se correlaciona y puede estar funcionando todo al tiempo o uno solamente, pero podemos tener la correlación de todos al tiempo. Entonces, el estrés oxidativo como tal es la primera causa jerárquica de nuestro cuerpo, es decir, nuestro primer mecanismo de defensa. Nosotros nos oxidamos y si tenemos mecanismos para controlar la oxidación y para mitigar la contaminación atmosférica, que es lo que hacemos normalmente en estos días, entonces vemos que la contaminación atmosférica, desde el punto de vista de la contaminación del agua, del aire, de la contaminación de elementos tóxicos o elementos de exposición crónica como son el mecanismo de contaminación electromagnética, todo esto puede atenuar un poco el efecto importante. La exposición continua a largo plazo, desde el punto de vista de la contaminación atmosférica, afecta un mecanismo que se llama el surfactante pulmonar. Si ustedes se acuerdan, uno cuando nace necesita el surfactante pulmonar, porque si no tiene surfactante pulmonar, se produce una insuficiencia respiratoria y los bebés se mueren. Ese es nuestro mecanismo para que nuestro pulmón mantenga inflado todo el tiempo, por decirlo de una manera, por un mecanismo tensoactivo del pulmón, y hay una cantidad de fosfolípidos en el pulmón que están circulando constantemente y hacen parte de este mecanismo de surfactante. Ese mecanismo de surfactante debe protegerse. Entonces nosotros no deberíamos meter mecanismos que afecten el surfactante pulmonar. Por ejemplo, el cigarrillo altera el epitelio pulmonar, es decir, altera la cubierta del pulmón, afectando severamente y drásticamente el surfactante pulmonar. Y eso hace que el mecanismo de defensa de producción de moco y producción de sustancias inflamatorias o de respuesta a nivel pulmonar se vea afectado y esto a su vez lleva a la generación de enfermedad pulmonar crónica, enfisema pulmonar y daño a la estructura del pulmón por mecanismos que afectan el surfactante pulmonar. Es decir, nosotros tenemos que tener mecanismos que favorezcan el ambiente, mecanismos que favorezcan la contaminación o mitiguen la contaminación en nuestros lugares para disminuir este factor importante, para que nuestro surfactante y nuestro mecanismo interno esté libre de contaminantes y eso disminuya de forma importante la presencia de sustancias como los PM25. Hay mecanismos, entonces, hay un aumento de la adhesión microvascular cuando tenemos todos estos mecanismos activados y la expresión crónica a PM25. Este cambio muy importante, si ustedes ven aquí en la gráfica, esto es una barriguita de una embarazada. ¿Y por qué la pusimos aquí? Porque existen datos en modelos animales y humanos que indica que hay un crítico influencia del efecto ambiental en el periodo prenatal y postnatal. Entonces, aquí hablamos de un mecanismo, esto es una disciplina muy interesante desde el punto de vista de cardiología que se llama la epigenética cardiovascular. Y esta tiene que ver con el desarrollo de patologías relacionadas a la exposición ambiental, pero ¿cuál es mi carga genética? Se los explico. Mi carga genética es que yo tengo riesgo cardiovascular
de hacer hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular. Y estoy viviendo en una zona muy contaminada de la ciudad o, adicional a esto, me da por fumar o consumir drogas o tomar alcohol. Esto hace que mi exposición genética frente a mi expresión ambiental se sobreexponga o se sobreexprese y esto produce mayor mortalidad. Entonces, ¿cómo queremos vivir nosotros? En este sitio o de esta manera, obesos, más hipertensos, con una dieta inadecuada, con basura alrededor, contaminación electromagnética, un ambiente cerrado donde tengo mayor contaminación y polución ambiental dentro de mi hogar, un ambiente realmente contaminado y no me estoy cuidando, o un ambiente donde estoy sano, saludable, hago ejercicio, tengo un ambiente limpio o trato de tener un ambiente interno limpio, me baño, que eso también es muy importante, tengo una dieta adecuada y estoy saludable y he bajado de peso. Entonces, estos mecanismos son importantes. Esta es la epigenética, es decir, yo tengo un gen que me regula y me dice, usted tiene riesgo de tener falla cardíaca, pero si usted vive así, el riesgo va a aumentar y va a tener falla cardíaca o enfermedad coronaria más temprano en su vida. Pero se los pongo como ejemplo claro. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos murieron antes de los 55 años por infarto. Yo sé eso, tengo un gen, pero vivo así, me voy a infartar mucho más temprano en la vida que ellos. Es decir, tengo un gen y tengo una exposición ambiental que me desarrolla o me estimula eso. Si yo vivo así, probablemente no me vaya a pasar eso o puedo prevenirlo de manera más clara. Entonces, para la optimización de las influencias epigenéticas es muy importante tener en cuenta esos factores. Hay claves para alterar mi epigenética. Entonces, uno es los antioxidantes. Entonces, tengo que tomar sustancias antioxidantes. Radiaciones como tiene que ver con el Wi-Fi, móviles y aparatos eléctricos, es decir, contaminación electromagnética, el consumo de minerales, especialmente agua mineralizada, toxinas y metales pesados, tiene que ver con ambientes, todo lo que es con microbiología, bacterias, hongos, alergias, estados postvirales, el consumo de ácidos grasos esenciales, el consumo de aminoácidos y alimentos y aditivos que o debo evitar o que debo estimular en mi dieta para vivir de forma adecuada. Entonces, ¿cómo evitar y disminuir la exposición? Entonces, hay muchas estrategias para mitigar los efectos cardiovasculares de la contaminación y hay varias intervenciones que han demostrado que son al menos parcialmente eficaces o que sirven para disminuir la carga metabólica o la carga de enfermedad relacionada a la exposición ambiental. Este es un gráfico un poco denso, pero lo quise resumir aquí en estos 3 ítems que tienen que ver intervenciones desde el punto de vista de la sociedad y los gobiernos y intervenciones personales. Desde el punto de vista ambiental y los gobiernos, entonces cambiar a combustibles limpios, reformas que tienen que ver con emisiones cero de los vehículos, o sea, cada vez más vehículos eléctricos, motores que reduzcan el consumo de sulfuros, restricción de camiones en el centro de la ciudad, y eso ya cada vez es más frecuente, caminar, un mecanismo de transporte con bicicleta a caminar, y emisiones de tráfico reducido que tiene que ver con convertidores catalíticos. Cada vez vemos que los mecanismos de los motores tienen más filtros para disminuir la carga y la huella de carbono de los vehículos y para atrapar partículas de diésel o partículas formadas de los vehículos. Reformas urbanas como cantidades mínimas para las fuentes o recualización, emisión de tráficos o disminución de tráfico en las prioridades de cambio climático, publicidad de cambio climático, campañas de no tabaco y mitigación de gases. Y a nivel individual, lo que estamos viendo con mucha más frecuencia, máscaras faciales o filtros de aire en casa. Esta es una recomendación importantísima de esta revisión. Reducción de tráfico o evitar las horas pico, purificadores de aire en casa, cerrar las ventanas o los aires acondicionados, una dieta saludable y la medicina preventiva. Es decir, estos son los mecanismos más importantes en la mitigación y cómo disminuir este tipo de mecanismos en nuestras casas. Entonces vemos aquí los filtros de aire, evitar los ambientes polucionados, el ejercicio, suplementos dietarios, mantener dentro de nuestras casas llamativamente, salgan menos, y eso lo estamos viviendo en la actualidad, y máscaras faciales. Un método preventor y relativo barato es el uso de purificadores de aire interior portátiles. Los filtros de aire pueden reducir las partículas de PM25 en interiores hasta un 50% y algunos pueden reducirlos hasta un 99%. Esto mejora probablemente los puntos de desenlace en algunos estudios,
disminuyendo la presión arterial de los grupos, la sensibilidad a la insulina, marcadores inflamatorios, hormonas de estrés y perfiles metabolómicos en los pacientes. Es decir, el mitigar la contaminación intracasa o mitigar la contaminación en nuestros ambientes tiene un impacto importante en este desarrollo. Aquí lo vemos, tenemos algunos filtros. Nuestros filtros naturales no soportan solos, hay una alta contaminación intervenir. Lo que estamos hablando ahorita de los NIOSH, 95%, y ahorita que llegues acá o que estemos en esta situación que la vimos exactamente, o 99.9% de eficiencia en el mecanismo de protección y retención de partículas de 2.5 en nuestros ambientes. Creo que esto era todo, nuestra conferencia. Les dejo aquí mi sitio donde pueden consultarme y escribirme si tienen alguna duda. Muchas gracias. Quedamos atentos a las preguntas del público. Muy amables. Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Tenía acá unos temas de internet, pero muy buena la información. Hemos recibido muy buenos comentarios a través del canal de Zoom y también de YouTube. Creo que alcanzamos a resolver solamente dos inquietudes que recibimos. Una de ellas, Nelson, es cómo afecta el CO2 de las personas. Por ejemplo, al dormir en la habitación cerrada y respirar nuestro propio CO2, o cuando utilizamos en este momento que tenemos que utilizar mascarillas, tapabocas, cuando hacemos actividad física, que ahora nos dicen, si sales a hacer actividad física debes usar mascarilla. ¿Cómo afecta esto al cuerpo? Bueno, realmente lo que sucede con nosotros mismos y con nuestro cuerpo es el impacto personal es poco. Realmente lo que si nuestros mecanismos internos, o sea, nuestro mecanismo respiratorio está indemne, nosotros estamos preparados para poder soportar esas pequeñas cargas de CO2 personales. Obviamente, si vemos si en nuestro ambiente está más contaminado o tenemos una enfermedad pulmonar, por ejemplo, tenemos una enfermedad pulmonar crónica, el exceso de CO2 o la producción de CO2 en nuestros ambientes pues puede ser un poco más deleterio, pues tenemos alteraciones en la circulación del aire de nuestro aire ambiente. Eso es importante. O sea, no hay un impacto tan importante en lo que yo produzco yo mismo, por decirlo de alguna manera. Obviamente, ahorita tenemos la situación de que estamos saliendo a hacer actividades con tapabocas y todas estas cosas. No hay ningún problema, se tienen que hacer. Y depende también de si nuestros lugares están cerrados o abiertos. Parte de lo que habla en las recomendaciones es que deberíamos tener cada vez lugares un poco más cerrados para no tener tanta contaminación ambiental. ¿Tú sí me estás viendo ahí en la cámara, Sí, Adi? ahí te veo, ahí te Ok, veo, ahí te veo. la contaminación ambiental, tengamos lugares un poco más cerrados, pero que tengamos sistemas, lo que llamamos los indoor, los sistemas dentro de nuestros hogares para tener nuestros ambientes sanitizados. Si ustedes bien se acuerdan, uno también puede hacer sanitizaciones en la casa, entonces con algunos productos que hacen sanitización en la casa, y uno ve que antiguamente las mamás utilizaban el eucalipto y sustancias como los saumerios, y está relacionado con esto, el limpiar los ambientes internos. Pero yo tengo filtros en mi casa que me permitan tener ambientes internos saludables, pues va a ser mejor para mí. El hecho que uno tenga sus propios CO2, nosotros estamos diseñados para eso, o sea que no tenemos problema. Ok, vale, Nelson, pues desafortunadamente el tiempo vuela cuando es información interesante y constructiva para todos. Te agradecemos muchísimo haber participado de este Zoom, de esta transmisión, de habernos compartido. Esperamos invitarte de nuevo más adelante. Y pues bueno, muchísimas gracias. No sé si quieras cerrar con alguna recomendación y ya Bueno, pasaríamos a la siguiente actividad que tenemos más adelante. bueno, aquí mucha gente está preguntando si tienen que salir a hacer ejercicio con su mascarilla. Sí, esa es la recomendación más importante en la actualidad. De que ustedes salgan a caminar con mascarilla, hagan ejercicio con mascarilla en la actualidad, no tiene ningún impacto en su vida diaria. Lo va a proteger de que no se infecte en la actualidad de los virus y no tiene problema, lo puede hacer. Tenga una mascarilla cómoda que usted puede utilizar. Hay algunos con filtros especiales para deportistas, hay muchas variables, pero salga protegido, es lo más importante. O sea, que no tendría problema hacer ejercicio, debe hacer ejercicio con mascarilla. De hecho, yo salgo a hacer ejercicio con mascarilla todo el tiempo y tengo mascarilla todo el día en la clínica y no nos pasa nada. Estamos acostumbrados a eso. Muchas Listo. gracias a todos.
Espero que haya sido de utilidad para todos, que han disfrutado la conferencia. Esto es un tema súper interesante. Créame que haber podido construir esta conferencia le abre a uno una visión muy importante de lo que tiene que ver el impacto de esto en la vida de las personas, y saber de que estamos atentos para ayudarles a todos, estamos atentos para poderles construir a sus mecanismos de mitigación ambiental o contra mitigación ambiental para su vida, y eso nos ayuda mucho a todos. Muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, Nelson, muchísimas gracias y te mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que están conectadas. Recuerden que en unos minutos iniciaremos con una actividad física precisamente para también ayudar a nuestro cuerpo. Entonces, si te quieres quedar conectado, quédate conectado. Vamos a poner algunos videos y a las 11 en punto estaremos iniciando con nuestro próximo segmento de expertos. Por el momento, desde Colombia, les envío un gran abrazo a toda la comunidad que se conectó el día de hoy y me despido. Muchas gracias. Tener y disfrutar de una vida saludable es posible. Un factor importante para lograr el balance que requiere tu cuerpo son los hábitos, decisiones que tomamos a través del tiempo. Entre ellas está la alimentación, base para el desarrollo óptimo del cuerpo y la mente. Para tener una buena nutrición, prevenir enfermedades y mejorar nuestra calidad de vida, es importante hacer cambios en la rutina diaria. Y cuando hablamos de nutrición, no hablamos solo